Muy bien, estamos hablando acerca de un tema que yo creo que es muy importante. En Mateo capítulo 16, si quiere apuntarlo y si usted lo recuerda, en Mateo capítulo 16, la palabra de Dios nos habla acerca de una experiencia que los seguidores de Jesús tuvieron con Jesús. Y mire, la experiencia que ellos tuvieron es que Jesús se pone delante de ellos y les hace una pregunta muy sencilla y les dice: oye, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Verdad? Y después hizo un follow-up a esa pregunta y dijo: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Es una pregunta muy importante y yo quiero que entendamos que la respuesta que nosotros tenemos va a impactar toda nuestra vida. La respuesta, ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué es lo que ese nombre representa? Eso impacta todas nuestras vidas, amén. Impacta todo lo que nosotros hacemos. Y es una pregunta muy importante que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, porque yo encuentro que la mayoría de tiempo nosotros tenemos una idea prestada acerca de quién es Jesús, amén. La mayoría del tiempo nosotros pensamos y sabemos lo que sabemos acerca de Jesús basado en lo que nuestro pastor piensa, amén, o basado en lo que nuestra familia cuando nosotros éramos niños pensaba. Algunos tienen una idea acerca de Jesús basado en cuando ellos eran niños, iban a la escuelita bíblica. Pero hoy es el día, hoy es el tiempo en el que nosotros debemos de buscar conocer al Señor nosotros en lo personal, amén. Qué interesante que cuando se presentaba el Señor, Él decía: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, y nos habla de un Dios que está interesado en ir de generación en generación y ser parte de esa generación. Hoy Dios quiere ser tu Dios, amén. Él quiere que tú lo conozcas a base de experiencias personales, amén. No a base de la experiencia que tuvo tu tío, la experiencia que tuvo la tía. Algunos creo que es muy común en los hispanos la tía Lencha. Que todos tienen la tía Lencha, y en base es que mi tía era la que ella amaba al Señor, ella fue la que nos llevó a la iglesia. Si no hubiera sido por la tía Lencha, nosotros no estaríamos en la iglesia, pero ya es el tiempo de que nosotros tengamos una experiencia personal con Dios, amén, y que nosotros querramos conocerlo a Él como nuestro Dios, amén. Entonces la pregunta de hoy para usted y para usted: ¿quién es Dios? ¿Qué significa Jesús? El nombre Jesús, ¿qué significa para usted? Y para empezar, yo quiero que nosotros pensemos en esta frase. Es una frase que creo que todos hemos escuchado, la frase karma. ¿Alguien ha oído de la frase karma? ¿Sí? Esta frase karma viene de la religión del budismo. Amén. Y esta palabra karma quiere decir, el término quiere decir que lo que tú hagas, ¿sí?, lo vas a recibir. Regularmente se habla acerca de acciones malas. Cuando nosotros tomamos una acción negativa, esta palabra o esta forma de pensar nos dice que nosotros vamos a recibir el mal que nosotros hicimos. Y no solamente vamos a recibir el mal que nosotros recibimos, sino que se va a doblegar ese mal. Y esa es la forma en el que esta religión cree. Ellos creen que para todo lo que nosotros hacemos, para toda acción hay una reacción. Para toda acción negativa hay una reacción negativa. De hecho, yo creo que los que estudian la religión del budismo no fueron los únicos que pensaban así. ¿Acaso no dijo Jesús: bueno, ustedes piensan diente por diente, ¿sí?, ojo por ojo, ¿verdad que sí? Y nosotros hemos aprendido aún en nuestra cultura hispana, ¿verdad?, que nosotros recibimos lo que nosotros damos, lo que nosotros hacemos, eso es lo que después viene de regreso a nuestras vidas. Y es una palabra que el día de hoy se usa, y cuando usted va en el tráfico y usted quiere tratar o maltratar a alguien, la gente le dice: cuidado, no te va a pegar el karma, ¿verdad? Dicen que el karma de las mujeres, ¿sí?, es escuchar a los esposos roncar, ¿sí? Las mujeres hablan todo el día y nosotros hablamos toda la noche, amén.
Así que ese es el karma. De todo lo que hacen, todas las acciones hay una reacción, ¿verdad? Pero hay una palabra mucho más interesante y una palabra mucho más poderosa que esta palabra. Y esa palabra la conocemos por gracia, la gracia de Dios. ¿Cuántos han escuchado acerca de la gracia de Dios? Amén. Y la gracia de Dios es mucho más grande que el karma. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios a mí me dice que yo voy a recibir algo que yo no merecía. Amén. Yo voy a recibir un regalo inmerecido de parte de Dios. Así que la gracia es mucho más grande que la karma. Y nosotros nos mantenemos preocupados de que si hago esto voy a recibir esto. Pero yo quiero que usted tenga esto por seguro. Lo que nosotros merecíamos no lo vamos a recibir. Por la gracia de Dios. Nosotros merecíamos morir, pero vamos a recibir gracia. Amén. Vamos a recibir vida y vida eterna en Cristo Jesús. Este concepto de la gracia es un concepto, mire, mis amados hermanos, muy importante para nosotros como cristianos. De hecho, está en el centro de las prédicas de Jesús. Está en el centro de la misión de Jesús. Nosotros vemos la gracia de Dios transformándose a través de la vida de Jesús. La gracia de Dios se expresa a través de cómo Jesús vivió. Si usted quiere saber qué es la gracia, simplemente lea los evangelios y dése cuenta la forma en la que Jesús vivía y se va a dar cuenta, esa fue la gracia de Dios andando aquí sobre la tierra. Amén. Él nos vino a demostrar, mis amados hermanos, Él vino a hacer ese regalo inmerecido. En las palabras y en las promesas de la Biblia nosotros vemos la gracia de Dios, amén. Todas esas promesas que Dios tiene para nosotros, ninguna de ellas las merecíamos. ¿Lo sabía usted? Ni una de esas cosas lo merecíamos nosotros. El estar vivos hoy en este día y tener la libertad que nosotros tenemos en este día, no lo merecíamos, amén. Lo tenemos por gracia de Dios, amén. Mis amados hermanos, el hecho de que usted se levante y tenga la opción si quiere venir a la casa de Dios o no quiere estar en la casa de Dios, eso es un regalo de la gracia de Dios, amén. Hay otros países en el mundo donde no se le permite a la gente la opción de poder buscar a Dios con la libertad que nosotros tenemos. Nosotros vivimos en Estados Unidos, donde la gracia de Dios abunda. Yo quiero invitarle entonces a que disfrutemos de la gracia de Dios. La misión de la vida de Jesús fue presentarnos ese regalo. Presentarnos ese regalo. Cuando Cristo vino y nació, ahí nosotros experimentamos ese regalo, porque en Jesús, en el nacimiento de Jesús, nosotros recibimos la esperanza de que las promesas que se habían hecho acerca de nosotros se iban a hacer una realidad. Y después en la vida de Jesús, mientras que Él empezó su ministerio, mientras que Él vivía en este mundo, mientras que Él se rodeó de gente, nosotros vemos cómo Jesús vivió bajo esa gracia. Fíjese que Jesús, a Él se le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tenía mucho poder, mucha autoridad. ¿Y sabe qué? Jesús no usó ese poder y esa autoridad para ponerse en un puesto alto. Amén. Lo que muchos pensaban que Él iba a hacer. Muchos pensaban que Jesús iba a venir a convertirse como el rey de Israel y vencer todas las batallas y poner al pueblo de Israel como el número uno, ¿verdad? Pero nosotros encontramos que Jesús no hizo eso. Él tuvo todo el poder, toda la autoridad para hacerlo. Lo pudo haber hecho, pero Jesús no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vino y le dio oportunidad a la gente que no tenía oportunidad. Vino y le dio voz a la gente que no tenía voz. Aquella gente que no podía salir adelante, con ellos vino Jesús. A ellos fue. De hecho, la palabra de Dios a nosotros nos dice, mis amados hermanos, que Él no vino a ser servido, ¿verdad? Él vino a servir. Él quería demostrar la gracia, ese amor de Dios. Él lo quería demostrar y lo hizo de esta forma, sirviendo a aquellos que todos rechazaban, dándole esperanza a aquellos que no tenían esperanza. Amén. Dándole una salida a aquellos que no tenían salida. Jesús estaba demostrando lo que era la gracia, lo que era tener poder, autoridad, pero usar ese poder y autoridad bajo la gracia de Dios. Yo quiero que rápidamente vaya conmigo a Efesios capítulo 2.
Y vamos a entrarle ya a este sermón para que el Señor nos hable en este día. La gracia de Dios no demanda nada, no demanda nada. Es un regalo de parte de Dios. En Efesios 2, versículo 8, la palabra de Dios nos dice esto: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. Aunque nosotros, mis amados hermanos, somos los que le sacamos el beneficio a la gracia de Dios, yo quiero que usted entienda que el enfoque de la gracia de Dios no somos nosotros. Aunque nosotros somos los recipientes y nosotros somos los que sacamos el beneficio, el enfoque de la gracia de Dios no somos nosotros los recipientes. Al final es Cristo y su amor eterno. Amén. Porque que Él nos amó. Él no tenía por qué hacer todo lo que Él hizo, mas sin embargo, por su gracia, por su amor, Él hizo lo que Él hizo para demostrarnos que Él a nosotros nos amaba. Amén. Jesús nos ama con un amor eterno. Y Él no solamente lo dijo, Él lo demostró, ¿verdad? Él lo demostró. Hoy en este día, mientras que yo estudiaba acerca de la gracia de Dios, me di cuenta que yo tengo algunos prejuicios en cuanto a la gracia. Yo quiero que hablemos de eso en un momento, pero antes de empezar leyendo lo que la palabra de Dios dice, yo quiero que usted sepa esto acerca de Jesús. Jesús es entonces la máxima expresión de la gracia de Dios. La semana pasada o el miércoles hablábamos acerca de Jesús y decíamos: Jesús es nuestro amigo. Él lo demostró. Y yo quiero que hoy conozcamos a Jesús como la máxima expresión de la gracia de Dios. Él es esa expresión. Él es la gracia andando. Yo quiero que usted vaya a Lucas capítulo 15. Y de aquí nosotros vamos a aprender mucho acerca de la gracia. Hay tres cosas de las que Jesús habla aquí. Y nos va a ayudar a entender un poquito más la gracia. Como le decía hace un momento, mientras que yo pensaba acerca de la gracia, me di cuenta que yo tengo unos prejuicios, porque la forma en la que yo veo el amar a la gente, la forma en la que yo veo el apreciar a la gente, según yo era una forma muy positiva y muy buena, pero yo no sé si a usted le ha pasado que cuando nos comparamos con Jesús, nos damos cuenta que el nivel al que nosotros amamos, el nivel al que nosotros servimos está muy debajo de donde Jesús lo hacía. Y yo espero que nosotros aprendamos hoy en este día acerca de la gracia de Dios. Y voy a hacer el intento hoy, mi amado hermano, de explicarle lo que la gracia de Dios es. Y voy a hacer el intento de yo también entenderlo con usted acerca de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hasta los mismos maestros de la palabra en el tiempo de Jesús se quedaron confundidos. ¿No les pareció la definición que Jesús les dio acerca de la gracia? Entonces, ¿sabe qué? Humildemente acepto hoy que yo no entiendo la gracia de Dios. Es muy difícil de tragarme la gracia de Dios de la forma en la que Jesús la exhibió. Vamos a ver lo que dice Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 1. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. ¿Ok? Usted se está dando cuenta quién es el tipo de gente a la que Jesús jala, ¿verdad? El tipo de gente que es atraída por Jesús. Dice, recuérdense, estos son los peores de la sociedad de ese tiempo, y a esos son a los que Jesús atraía. Y dice el versículo 2: de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Los maestros de la ley, mis amados hermanos, se incomodaron que este era el tipo de gente que estaba llegando. ¿Cuántos de nosotros quizás no nos vamos a incomodar cuando empiecen a llegar pandilleros no convertidos a Cristo todavía?
¿Cuántos de nosotros nos vamos a escandalizar cuando empiecen a llegar señoritas a la moda del tiempo de hoy? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Viste cómo venía vestida? La sangre de Cristo, ¿sí? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando estemos teniendo una plática con alguien y de repente ese alguien empiece a soltarle esas palabras? ¡Ay, mis oídos santos! Vamos a reaccionar nosotros, mis amados hermanos, cuando llevemos a alguien a comer y ese alguien se pida su cervecita y usted, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Qué van a decir de mí? Amén, ¿sí me entiende? Jesús atraía ese tipo de gente, el tipo de gente que le mancha a usted su testimonio, el tipo de gente que lo escandaliza, el tipo de gente que no cabe en un lugar como estos. ¿Se da cuenta que ese es el mismo problema que tenía la gente en ese tiempo? Ese tipo de gente que estaba viviendo la vida de esa forma no cabía entre los cristianos, entre los judíos de ese tiempo, entre el pueblo de Dios. Y no es el mismo problema que nosotros tenemos el día de hoy. Esa gente simplemente aquí no cabería. Hermano, sería un escándalo. Si cuando nosotros vemos a alguien de una raza diferente entrar a la iglesia, ¿qué hacen los sugieres? Rápido echan el ojo. Vamos a ver, por favor, mandan a los sugieres atrás para que lo estén viendo. ¿Verdad que sí? Nos incomoda, ¿no? Sentimos como que ¿qué está pasando aquí? Esto no es parte de lo que esta gente no cabe aquí. Ese es el mismo problema con el que se encuentra Jesús. Esta gente no cabía. Pero algo acerca de la actitud de Jesús les dejó saber a estas personas que eran aceptados por Él. Jesús los aceptó así como eran. No importa qué trabajo tengas, te acepto. Mientras que tu trabajo sea un trabajo honesto, sea un trabajo honrado, ¿sí? Donde no hay drogas y no hay vicios y no hay todo eso, estás bien, podemos seguir, ¿verdad? La relación. Pero en el momento que yo me doy cuenta que la forma en la que vives no es irreprochable, entonces se corta la relación. Encontramos que esta gente, mis amados hermanos, en el tiempo de Jesús no tenían esperanza, no tenían salida. Ellos ya habían sido condenados. Eso es lo triste, que estos fariseos, estos maestros de la palabra, ya habían condenado a esta gente y habían pensado, este tipo de gente no pueden entregarse al Señor. Este tipo de gente no pueden ser cambiados. Ellos siempre serán malhechores, ellos siempre serán ladrones. Y quiero decirle que cuando no tenemos gracia, cuando nos falta gracia a nosotros juzgamos a la gente de acuerdo a la primera impresión que nosotros tenemos. Mire, y esto es naturaleza de todos. Por eso es que en los trabajos enseñan, por eso es que mis amados hermanos, en los colegios de negocios, de empresas, le enseñan a usted, aproveche bien su primera impresión porque será la única que tiene. Si la primera impresión que usted le da a una persona es mala, usted queda descalificado. Usted ya no puede ser parte. Amén. Esto es lo mismo que estaban haciendo estos hombres que conocían los fariseos, estos hombres que eran maestros de la palabra. Ellos estaban basando de acuerdo a la primera impresión y estaban descalificando a toda esta gente, diciendo para ellos no puede haber un cambio, ellos no pueden mejorar su vida. Mis amados hermanos, el día de hoy, mientras que yo pensaba en esto, y quiero ser honesto y sincero con usted, yo me di cuenta que yo participo de esa forma de pensar. Y yo creo que si usted es honesto conmigo, usted se va a dar cuenta que usted también participa de esa forma de pensar. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí tuvimos una experiencia? Y esa experiencia hasta el día de hoy no nos permite abrir la puerta. Rechazamos ciertas cosas, ciertas formas de pensar, rechazamos a cierta gente porque la primera experiencia que tuvimos con ellos fue una experiencia negativa. Entonces el día de hoy nosotros rechazamos eso y con eso se vino a topar Jesús, con maestros de la ley, con fariseos
que lo que ellos veían había sido la experiencia y ya por eso los pusieron en una categoría. A esta gente los llamaban, mis amados hermanos, los pecadores. A esta gente se les llamaba a lo peor de la sociedad. Ellos tenían su categoría. Yo quiero que usted piense por un momento a los hermanos que están aquí en la iglesia. Usted los tiene en una categoría. Y Dios quiere romper con las categorías en nuestra vida. Para Dios no me pone a mí en una categoría y a Mayra en otra categoría. Y hay muchas razones, Mayra, por la cual usted y yo no podemos estar en la misma categoría de acuerdo a la forma de pensar de este mundo. En primer lugar, yo soy hombre y usted es mujer. Llevo las de ganar. Ajá, a ver. Llevo las de ganar. ¿Por qué? ¿Porque soy más inteligente? No. Pero porque en este mundo, hasta el día de hoy, ¿verdad que sí? No hay igualdad. ¿Verdad que no? El día de hoy, si usted ve el pago de una mujer, un empresario, ¿verdad? Que sea mujer con un empresario que es hombre, se va a dar cuenta que el hombre gana más, aunque los éxitos de la mujer sean mayores. Aunque lo que la mujer logre hacer es mayor. ¿Por qué? Porque ese es en el mundo en el que nosotros vivimos. Nos tienen en categorías. Y si hay algo que Jesús vino a hacer, es a romper con esas categorías. Delante de Dios, cada uno de nosotros somos iguales. Ni yo soy más, ni soy menos. Delante de los ojos de Dios, todos los que estamos en este lugar tenemos el mismo valor. Yo he tenido gente que viene y me dice: pastor, ¿puede orar usted por mí? Es que usted tiene cuello con Dios. Si supieran, mis amados hermanos, hoy en este día que cada uno de nosotros, a Dios nos ve igual a cada uno de nosotros. Dios escucha mis oraciones como escucha sus oraciones también. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Nosotros vemos que Jesús se topa con una pared donde la gente las están poniendo en categorías. Nosotros nos topamos aquí donde la gente desde primas a primera ya los están juzgando y de una vez están decidiendo si califican o descalifican. Y toda esta gente que se acercó a Jesús era gente que había sido descalificada, pero Jesús vino. ¿Usted sabe para qué vino Jesús? La palabra dice que Jesús le declaró a sus discípulos: yo vine para que ninguno se pierda. Amén. ¿Qué vino a hacer Jesús? A ponernos a todos en la misma categoría, como su creación. Dice su palabra: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, no importa la raza, amén, no importa el color, no importa el idioma, no importa el género. ¿Me entiende lo que le estoy tratando de decir? Cuando Jesús vino, Él vino para romper todas esas categorías, amén. Y Él vino para darnos igualdad a todos y darnos oportunidad a todos y darnos entrada a todos los que creen en su Hijo. ¿Están conmigo hoy? Amén. Jesús vino a dar igualdad. Los fariseos decidieron quiénes son culpables, quiénes no son culpables, quiénes pueden entrar al reino, quiénes no pueden entrar al reino. Amén. Es que si usted se recuerda en esos tiempos donde habían reyes, se recuerda de esos tiempos donde los nobles, se recuerda en esos tiempos, mis amados hermanos, si usted era de la sangre noble, si usted era de la familia real, usted podía ser rey. Pero todos los de la clase mediana tenían que ser medianos, clase mediana, el resto de su vida. Ellos serían de la clase mediana, sus hijos serían de la clase mediana, los hijos de sus hijos serían de la clase, nunca podrían salir de ahí. Los pobres serían pobres para el resto de sus generaciones. Pero nosotros vemos que Cristo vino a cambiar todo eso y dijo:
parejo a todos. Todo el que quiera la oportunidad, lo único que tiene que hacer es creer en el sacrificio de Cristo Jesús sobre su vida, y esa persona tiene la oportunidad de ya ser llamado hijo adoptivo de Dios. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. Y le voy a decir que hay muchas religiones que siguen el plan de descalificar. Usted no puede venir a mi iglesia, usted no puede participar, usted no puede hacer. Pero el plan de Dios no fue de excluir, el plan de Dios fue de incluir. Amén. Dios quiere incluir. El pastor nos predicaba el domingo pasado acerca de un endemoniado. Amén. Este endemoniado había pasado años endemoniado, había perdido su identidad, mis amados hermanos, era gobernado por alguien más, había sido olvidado. Pero Jesús quiere incluir a todos. Cruzó, llegó a donde él estaba, lo hizo libre y le dio un ministerio, le dio un llamado y lo incluyó en el plan y el propósito que él tenía. Amén. Esto quiere decir que cada uno de nosotros somos incluidos. Ese es el propósito, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos incluye. Ahora, tuvieron un problema estos hombres, los fariseos y estos maestros tuvieron un problema. Entonces Jesús les trata de explicar la gracia. Y yo voy a hacer lo posible para explicar lo que Jesús explicó. Pero hoy lo que yo quiero, por favor, es que usted lo anote en su cuaderno, o si no trajo cuaderno en la mano, anóteselo. Nada más no se la lave hasta que le tome una foto con su teléfono. Después se la lava. Amén. Anote esto, porque yo no quiero que usted se vaya con lo que yo le voy a decir, porque lo que yo le voy a decir es una interpretación muy limitada. Pero yo sé que Dios le va a hablar a usted, y usted va a interpretar esto de una forma mejor que de la que yo se lo voy a decir. Entonces vamos a entender que hay tres historias, tres parábolas que el Señor Jesús le cuenta a estos fariseos con el fin de hablarle de la gracia de Jesús. Vamos a la primera. Y la primera, no se la voy a leer, usted la lee en su casa, pero en la primera les pide a los que están ahí presentes, le dice: oiga, supongan que tienen 100 ovejas. Usted ha oído esa historia, ¿verdad? Suponga que usted tiene 100 ovejas. Y esas 100 ovejas usted las ama, las quiere, las cuida. Mis amados hermanos, las ovejas, de ahí ellos sacaban finanzas, ¿me entiende? Entonces las ovejas tenían un valor financiero, amén. La lana, no solo les quitaban la lana, ¿verdad? Sino que le sacaban lana a las ovejas. Qué interesante, mis amados hermanos, era una forma de vivir. Entonces, lo que nosotros vemos en esta porción de la palabra, Jesús les dice: imagínense que usted tiene 100 ovejas y usted las pastorea, usted las ama, pero una de esas ovejas se pierde. Amén. Ahora yo quiero que usted entienda que es naturaleza de la oveja perderse. ¿Ok? Usted no crea que esta es la oveja negra. ¿Usted ha oído eso? Dice: esa es la oveja negra de la familia. No hay, mire, sí hay ovejas negras, las he visto, pero mire, mis amados hermanos, era una oveja normal. Lo que le pasó es que la oveja estaba viendo los pastos verdes y vio que había un caminito con pastos verdes. Empieza a seguir y a seguir y a seguir, y cuando levanta la cabeza ya se perdió. Y como no hay Google, ¿verdad? Como no hay Maps, la oveja no sabe cómo regresar, cómo volver a donde está su pastor. Interesante. No es que la oveja sea mala, no es que la oveja sea negra, lo que pasa es que se perdió. ¿A cuántos no nos ha pasado así muchas veces? Ni cuenta nos dimos cuando nos enredamos. Y ahora estamos bien enredados. ¿Y sabe qué es lo peor? Todos nos están juzgando como ¿qué? Ovejas negras. Ajá. No solo le está yendo mal, ¿verdad? No solo está luchando usted con la circunstancia y la situación, sino que tiene gente que de afuera lo está juzgando
hacia adentro. La intención de usted jamás fue extraviarse. La intención de usted jamás fue quedar embarazada. ¿Sí? Esa no fue la intención de nadie. No es la intención de ninguna chavalita quedar embarazada, ¿verdad? ¿Sí? Pero no saben. Bueno, no sé por qué no saben, pero no saben que cuando hacen eso quedan embarazadas. Pero no era la intención, se enamoraron y todo el asunto, no era la intención. Entonces yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros calificamos esto y decimos, la oveja negra se merecía, ese es el karma, ¿sí? Ese es el karma, ¿verdad? Que se merecía todo lo que le pasó, bien merecido se lo tenía, ¿sí? Bien merecido se lo tenía, ¿sí? El hecho que ya no pudo, eso se lo merecía. ¿No pensamos así? Yo soy el único honesto aquí, o pensamos así cuando le pasa algo a alguien. ¿No es cierto que nosotros pensamos así y decimos, la justicia de Dios, ¿verdad? Eso se lo merecía, por eso es que se quedó en la calle, ¿sí? Por eso es que la esposa lo dejó. Si yo bien le dije que no trabajara tantas horas, si yo bien le dije que hiciera esto, ¿y qué empezamos a hacer, mis amados hermanos? Empezamos con la idea del karma. Nosotros no creemos en el karma, creemos en la gracia de Dios. Amén. Entonces nosotros encontramos esta ovejita que se perdió. Y hay una pregunta que hace Jesús, y a mí me saca de onda esta pregunta, porque Jesús dice, y entonces este hombre deja las 99 y va en búsqueda de esa una oveja. Ahora mire, en mi mente matemática, ¿sí? En mi mente donde estoy haciendo los cálculos en cuanto al valor, digo, 99 ovejas tiene mayor valor que una. Y esa una, pues yo creo que ya se la merecía. Por andar así de necia, por no hacer caso, se merecía haberse perdido. Mas sin embargo Jesús dice, fue detrás de esa una. ¿Qué es lo que el Señor nos está tratando de enseñar aquí? El sistema de valores de Dios. Mire, Dios a cada uno de nosotros nos ve como personas únicas. Amén. Para Dios, cada uno de nosotros es una persona única. Entonces Dios no puede permitir que ni tan solo uno se pierda. ¿Por qué? Porque lo que Dios depositó dentro de ti, mis amados hermanos, lo que Dios puso dentro de ti es una generación completa. Cuando hablamos de que se pierde una persona, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de 4 generaciones que se perdieron. ¿Y qué viene dentro de esas generaciones? Los hijos que vienen dentro de esas generaciones, los destinos que esas generaciones hubieran cambiado. Entonces cuando Jesús está enseñando esto, dice, para mí cada persona tiene un valor único. Dios a nosotros no nos ve como la iglesia de torre de refugio y fortaleza. Amén. Él no lo ve a usted como miembro de esta congregación. Él te ve a ti como Carlos. Y Él tiene interés de hacer algo con Carlos. Y Él quiere hacer cosas grandes en la vida de Carlos, pero no solo en Carlos, en la generación de Carlos. Y no solo en una, sino que en 4 generaciones en la vida de Carlos. Amén. Entonces cuando Él ve la oveja que se perdió, le da ese valor. Yo quiero que usted imagine de la forma en la que Jesús lo ve. Y la mejor forma en la que yo se lo puedo explicar hoy es de esta forma. Yo tengo 4 hijos. Tengo 4 hijos y los amo a todos. La pérdida de uno de ellos sería devastador para toda nuestra familia. Ay, pastor, pero usted tiene 4, le quedan 3. ¿Verdad que cada uno de ellos llena un espacio específico, un espacio único en mi corazón, en mi mente, en mi familia, en los asientos de mi carro? Cada uno de ellos tiene un espacio específico, ¿me entiende? Para Dios cada uno de nosotros tiene un espacio específico. Hay gente que dice, bueno, pues ya se perdió, ni modo, ¿verdad? ¿Qué se le hace? Pero Jesús nos enseña que Él no tiene esa mentalidad. Para Él, cuando una persona se pierde, Él hace todo lo posible para que esa persona se reencuentre,
Recuerde lo que le acabo de decir. Jesús dice algo muy especial y eso es mi plan, mi propósito. El motivo por el que yo vine aquí es para que nadie se pierda, ni un solo. Esa es la gracia. Es la gracia de Jesús. La gracia de Jesús entonces a nosotros nos enseña, mis amados hermanos, que todos tienen un valor eterno. Todos. Hermano, ni los niños tienen menos valor que los adultos. Yo veo gente que maltrata a los niños y digo, wow, si supiera que ese niño tiene el mismo valor que él tiene como adulto delante de los ojos del Señor. Amén. Yo veo gente que pone a los niños a un lado, no les hace caso, ahí los arrima por allá, los tira a una esquina, no les ponen atención, no los aman, ¿sí? Y no entienden que para Dios tienen el mismo valor todos. Desde el bebé que entra a esta iglesia, ¿sí? Como hasta el más viejón que entra a esta iglesia. Todos tienen un valor único para Dios. ¿Qué quiere decir esto para usted y para mí? Nosotros debemos de tratar a toda la gente con ese valor. Usted sabe que cuando Dios me lo ve a usted, ¿sí? Cuando Dios ve a Aarón Sotelo, Dios lo ve con un 100 en la cabeza. Bien estampado, un 100 en la cabeza. Cuando Dios ve a Ramón, Dios ve a Ramón con un 100 en la cabeza. A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ve con un 100. Dios nos ve con mucho valor. Dios no está enfocado en sus errores, en sus fracasos. No está enfocado en su pasado. No está enfocado en sus temores. No está enfocado en cómo se sabe o no se sabe vestir. Él no está enfocado, mis amados hermanos, en aquellas trabas por las que usted ha vivido. Y muchos de nosotros estamos luchando todos los días para ganarnos el favor de Dios, sin entender que Dios a nosotros nos ve con un 100 en la frente. Para Dios ya tenemos el valor que nosotros estamos buscando. ¿Alguien me está oyendo hoy en este día? Sí, alguien. Amén. Lo que hizo la religión, lo que hicieron estos hombres fue descalificar a la gente. Ellos no le dieron el valor que Jesús les daba. Cuando Jesús vio que venían los cobradores de impuestos, cuando Jesús vio que venían las prostitutas, Él no lo vio por el título de prostituta. Él no las vio porque son los cobradores de impuestos. Él no las vio porque eran leprosos. Él no los vio porque eran inválidos. ¿Sabe cómo los vio Él? Con un 100 en la frente. El problema con el que nosotros luchamos, mis amados hermanos, es que nosotros vemos a la gente y los descalificamos basado en lo que fueron, basado en su comportamiento. ¿No es cierto? Tenemos gente aquí en la iglesia que usted ya le dio una calificación de un 50, ¿verdad? ¿Eh? Ya hasta le puso la cachuchita de burro, ¿sí? Ya lo pusieron en la esquina. Ya ni caso le hacemos a este hermano. Sí, tiene tiempo de estar viniendo a la iglesia. Usted no le haga caso, está bien loco, más loco que una cabra, ¿verdad? Está loco, ya no le haga caso. Jesús no está de acuerdo con esa forma de pensar. Él quiere oportunidad igual para todos, hasta el más cabezoncito. Sé que lo decimos por amor, pero Dios no lo ve de esa forma. Para Él, todos llevan un 100 en la frente. ¿Sí me entiende alguien lo que le estoy tratando de predicar hoy en este día? La gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios entonces? La gracia de Dios es entender que todo ser tiene valor grande para el Señor. Todo ser vivo vale la sangre de Cristo. Por eso es que Dios odia el aborto. Pero es que todavía ese niño, no, Dios odia el aborto. ¿Por qué? Porque para Dios ese bebé que está en el vientre de esa madre tiene valor. Ya viene marcado con un 100. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, yo quiero que usted entienda la primera cosa que Jesús está enseñando cuando nos habla de las 100 ovejas. Él nos está tratando de decir las 99. Yo no veo 99 ovejas, ¿me entiende? Jesús nos decía, yo no estoy viendo 99, yo estoy viendo a cada una de ellas, ¿sí? Está Felipe, ¿sí? Cada uno tiene nombre y a cada uno lo conozco, ¿sí me entiende?
Dios no nos ve por grupo, Dios nos ve por individuos. ¿Alguien capta lo que le estoy tratando de decir hoy? Y entonces Dios quiere que nosotros dejemos de ver a la gente por grupo, ¿sí? ¿Sabía que ni en el matrimonio? Sí, qué lindo que son una parejita, sí, qué lindo, pero siguen siendo individuos, cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes tiene un valor. Lo peor que ha sucedido en este mundo es juntar a dos personas y devaluar a una. Es lo que pasa. No es cierto, las mujeres se vuelven esclavas, o también los hombres se vuelven esclavos de las esposas. Se devalúa la una de la otra, y Dios nos ve siempre como individuos. Sí, somos una sola carne, ¿verdad? Y nos amamos, pero al final del día, en cuanto al valor, usted y yo valemos la sangre de Cristo. Y sabe, le voy a decir algo, el pordiosero, aquel que está en la esquina de Walmart, al que usted decide no darle porque se lo va a gastar en drogas, ese para Dios tiene un 100 en la frente también. ¿Sí me entiende? Y nosotros por el karma decimos, a algo ha de haber hecho, se lo merece. Y Dios dice, no. Si no, Jesús hubiera dicho de todos nosotros, todos nos merecíamos lo que teníamos. Jesús nos dio gracia. Amén. Entonces, la primera cosa que yo quiero que usted se lleve de esta parábola es que Jesús nos está queriendo enseñar que todos tenemos valor. Dios no nos ve en grupo, Dios nos ve como individuos, y a cada uno de nosotros nos da valor. Cada uno de ustedes llena un espacio en el corazón y en la mente de Dios. Qué especial. Yo no sé si usted se siente especial, pero sabe, hoy en esta mañana yo le tomé una foto a mis hijos. Estaba repasando, llegaron corriendo los tres venían con sudaderas y traían el gorrito, y llegaron, y los ojitos de cada uno de ellos me llenó el corazón. Los ojitos del Mateo, bueno, ojitos, tienen los ojotes, pero viendo, y puros ratoncitos, ¿eh? Y luego el Ezequiel con unos ojitos así secos, él viene ahí escondiéndose, y el Isaac, cada uno de ellos. Y entendí algo, mis hijos llenan un lugar especial en mi corazón, cada uno de ellos. Y yo no podría vivir en paz si se me pierde uno. Me vuelvo loco. Yo creo que ustedes ya no me verían aquí. El perder algo así tan valioso. Y Jesús decía, así es como yo veo a esta gente que ustedes rechazan. Para ellos yo los amo con un amor eterno, tanto que estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. Qué gracia, sublime gracia, amén. Ahora, la segunda parábola que Jesús les cuenta es la de la moneda perdida. Habían 10 monedas de plata que esta mujer tenía y se le perdió una. Otra vez la misma forma de pensar, se perdió una, ¿cómo dicen los borrachos? Una no es ninguna. Una no es ninguna. A esta mujer se le perdió una moneda de plata. Y dice la palabra de Dios, y usted lo puede leer en su Biblia en Lucas capítulo 15. Usted lo puede leer en su Biblia, se va a dar cuenta que lo que esta mujer empieza a hacer no se espera hasta el otro día. Urgentemente se levanta, enciende la lámpara y empieza a darle vuelta a todo, porque así es como se busca. Esta es una buena parábola para mi hija Carisa. Sí. ¿Ya lo encontraste, mi amor? No lo encontré. Sí, pues como uno estaba ahí encima, enfrente, no lo encontró. Pero cuando uno busca, uno le da vuelta a las cosas, ¿verdad? Ahora, aquí hay una gran lección que Jesús nos está tratando de enseñar a nosotros, y esto es que cuando algo se pierde, debemos de estar dispuestos a sobreesforzarnos y a incomodarnos. Esta mujer tuvo que salir del estado de comodidad en el que ella estaba muy relax, tomándose un té, me imagino, ¿sí? Y de repente se da cuenta que le falta una moneda, se levanta inmediatamente, le da urgencia a esto, encienda la luz y ¿sabe qué? Se pone de rodillas, porque de arriba no se ve, ¿verdad? ¿O sí puede ver usted de arriba? No, se pone de rodillas y luego hace lo siguiente, se acuesta. ¿Y qué es lo que está haciendo? Buscando debajo del sillón.
¿Verdad que sí? Y luego está rodeando por todos lados, se sube a la mesa y está buscando en las gavetas de arriba. ¿Verdad que sí? Y cualquiera que te ve por afuera, ¿y este loco qué está haciendo? Y lo que Jesús nos está tratando de enseñar aquí es que la gracia demanda acción, demanda sobreesfuerzo, demanda que hagamos las cosas que normalmente no haríamos para alcanzar y recobrar lo que se nos perdió. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad para que uno que se perdió conozca a Cristo? Mire, pastor, yo trabajo 40 horas a la semana, o 50, o 60, o 70 horas a la semana. Pastor, yo no tengo el tiempo. Amén. No tengo el tiempo. Ay, pastor, es que a mí me da mucha pena, pastor. Yo soy una persona introvertida. Yo soy una persona introvertida. Que le hable a alguien más de Cristo. Yo no puedo, pastor. Yo no puedo, ¿sí? Vivimos en un mundo donde nos falta la gracia de Dios, y porque nos falta la gracia de Dios nos sobran las excusas, amén, para no hacer las cosas. Aquí Jesús nos está enseñando algo bien interesante. Esta mujer ya estaba cómoda, estaba tomándose un té, de repente se dio cuenta que le faltaba, hermanos, no las 10, no las 9, le faltaba una sola moneda. ¿Qué hizo la mujer? Entró en acción, rápido, entró en acción, encendió la lámpara, se tiró al piso, se incomodó. Esa es la gracia. Oh, ¿no es eso lo que Jesús nos demostró? Él dejó su trono de gloria. No le importó ser igual a Dios. Amén. Él dejó su poder, él dejó su autoridad y vino a nacer como un mortal. A él le dolió la cabeza, le dieron cólicos. Cuando estaba aprendiendo a martillar, se martilló los dedos y le dolió. Sintió todo lo que nosotros sentimos. ¿Qué hizo el Señor? Se esforzó. Hizo lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios, mis amados hermanos, nos lleva a nosotros a pensar primero en el necesitado que en nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Pastor, vamos a hacer tal cosa, pero yo lo necesito ahí una hora antes. Ay, no, pastor, mejor no lo hagamos entonces. Sí, mejor no lo hagamos porque eso demanda mucho de mí. Y el Señor nos enseña que su gracia, mis amados hermanos, nos enseña a nosotros la responsabilidad de estirarnos, la responsabilidad de hacer lo que no estaríamos dispuestos a hacer, aún el quedarnos despiertos para escuchar la necesidad de alguien. ¿No es cierto que los problemas en los que la gente necesita hablar con usted regularmente son a las 11, 12, 1 de la madrugada? Digo yo, ¿por qué esta gente no puede tener problemas a las 7 o a las 12 a la hora del lunch? Vamos, comemos y hablamos de tu problema, brother. ¿Ah? Pero la gente siempre tiene problemas a la medianoche, ¿no es así? El Señor nos dice, hay que estar dispuestos a estirarnos para que ninguno se pierda. Amén. La segunda lección es esa. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a estirarnos, a salir de nuestra zona de comodidad. Y la última lección que Jesús les dio fue la del hijo pródigo. Todos estos se perdieron. Qué interesante, ¿verdad? Todos estos se perdieron. Ahora, la historia de este joven es muy interesante, ¿verdad? Este joven quería algo para lo que él todavía no estaba listo para recibir. ¿Cuántos de nosotros no queremos prematuramente la bendición de Dios? Hay jóvenes, 15 años, que ya quieren casarse, ya quieren tener novia, ya quieren tener carro, prematuramente lo quieren.
Y nosotros vemos en la Biblia cómo esto se marca una y otra vez. Un David que le dicen que él va a ser rey, pero no recibe ese reinado hasta muchos años después. Un José, mis amados hermanos, que se le dice que él va a ser el segundo, ¿verdad? Todos se van a doblegar delante de él. Él va a tener un lugar importante y pasan muchos años antes de que eso se haga una realidad. Aquella mujer en el Nuevo Testamento que tenía un flujo de sangre, que pasó más de 12 años esperando que algo sucediera en su vida. Muchas veces prematuramente nosotros queremos recibir algo. Y lo que sucede cuando nosotros recibimos algo prematuramente es que ese algo que en un tiempo hubiera sido de bendición, termina siendo de destrucción para nuestras vidas. Usted sabe de lo que le estoy hablando hoy en este día. ¿Alguna vez se ha machado usted a que le den algo prematuramente y cuando se lo dan, después dice, ay? Sí. Gente que dice, me quiero casar, se quiere casar, prematuramente se casa. Y después dice, ya no quiero estar con este. Devuélvanlo, llévenselo por favor. Prematuramente entraron a eso. Hay gente que prematuramente quiere tener hijos, se emocionan, quiero hijo prematuramente y después, ay, llévatelo. Sí, no tenemos niñera, no tenemos quien nos lo cuide, yo ya no tengo vida, toda la comida que como es fría, siempre estoy manchado, ¿verdad que sí? Yo recuerdo cuando nosotros tuvimos nuestros hijos, siempre teníamos que cargar pañuelos, teníamos que cargar de esas Clorox wipes. ¿Por qué? Porque Carissa y nuestros hijos cuando los cargábamos, tiraban la leche y nos caían en los trajes, y ahí estábamos limpiando. Cuando nosotros queremos algo prematuramente, en lugar de ser bendición, termina siendo de destrucción. Este joven, y usted recuerda, quería la herencia prematuramente. El padre le da la herencia a él y al hermano mayor. Le da la herencia y usted sabe lo que pasa. Una mente prematura va y como joven empieza a malgastar, a derrochar todo lo que se le había dado. Hasta que llega un momento difícil y se queda sin nada. Amén. Pero este joven tiene algo de lo que nosotros debemos de celebrar. Este joven tiene algo que nosotros debemos de enfocarnos en esto y decir que qué joven más inteligente. Este joven, ¿sabe qué hizo? Pensó. ¿Sabe qué es lo que le falta a este mundo? Pensar. No piensa la gente. Es movida por sus emociones, por lo que sienten. Este joven, a pesar del rollo en el que estaba metido, pensó y dijo, ninguno de los siervos de mi padre estarían en esta condición. Pensó y dijo, ¿sabes qué? Lo que tengo que hacer es volverme a casa. Yo sé que no me van a dar ya mi cuarto, ¿verdad? Ya no me van a regresar mi cuarto, pero no le hace que me den cualquier lugar, hasta me quedo ahí con los siervos a dormir y que ya ni me den autoridad ni nombre, ya no importa. Yo lo que quiero es volver a la casa de mi padre. Este joven pensó y ¿sabe qué? Fue un joven también que se humilló, reconoció que se había equivocado, reconoció que había cometido un error y regresa a la casa de su padre. Y la palabra de Dios, y aquí nos habla de la gracia, nos enseña que este padre pudo haber sido como uno de los otros padres, le pudo haber cerrado la puerta, le pudo haber dicho, ya ves, te lo dije. Oh, pero ahora sí quieres venir, ahora sí quieres hacer caso, ¿verdad, mijito? Ahora ya no, ya es muy tarde. Pudo haber tenido esa actitud. Pero la palabra nos enseña que este hombre estaba esperando todos los días, salía a esperar que regresara el hijo. Y cuando lo vio a la distancia, dice que este hombre corrió. Ahora, yo quiero que entendamos algo que es muy interesante acerca de la cultura judía en ese tiempo. En ese tiempo, los hombres no corrían. Usted va a decir, en estos tampoco. Pero en ese tiempo, para que un hombre que tenía una empresa, un negocio que era de dinero, de bien, como era él, no era, mi amado hermano, visto bien que él corriera.
siempre caminaban, tenían su porte. Este hombre le importó, no le importó lo que los demás pensaran. Él se rebajó. Aparte de que su hijo, aparte de lo que el hijo hizo, le causó problemas, ¿no cree usted? ¿No es cierto que cuando nuestros hijos hacen algo, rápido nos voltean a ver a nosotros? La llevamos siempre, ¿verdad que sí? Cuando usted tiene hijos, si los hijos hacen algo mal, lo deshonran a usted, aunque no quiera. Este hijo había deshonrado ya al padre, ¿no es cierto? Se fue con el dinero, le pidió que le diera ya el dinero de la herencia antes de que él se hubiera muerto. Ya se lo había pedido. ¿Qué hizo este hombre? Deshonró al padre. Yo quiero decirle que para la cultura de ese tiempo, un hijo que deshonraba al padre, Dios guarde. Hoy en este día no tanto, ¿verdad? Vemos niños que les dan cachetadas a los padres, que los maltratan, que les contestan y todos se ríen alrededor de la mesa. En ese tiempo no, hermanos. En ese tiempo un hijo le contestaba a un padre y ahí enfrente lo castigaba para que entendiera que eso no era correcto. Entonces yo quiero que usted entienda que ya había deshonrado este hombre a su padre. Y cuando regresa, a este hombre no le importó su buen nombre. Se humilló y salió corriendo a recibir a su hijo. Qué tremendo, ¿verdad? Es la gracia de Dios. Entonces recibe a su hijo con un abrazo y ni le da la oportunidad al hijo de que hable. Rápido le dice a los siervos: hey, prepárenle un baño, límpienlo, lávenlo. Y luego prepárenle ropas reales, ¿sí? Prepárenle ropa, póngale un anillo, ¿sí? Arréglenlo bien porque hoy vamos a hacer fiesta, vamos a celebrar. Hay algo muy interesante entonces acerca de la gracia de Dios. Lo que aquí Jesús nos está tratando de enseñar es que la gracia de Dios, no importa lo que pasó en el pasado, no interesa los errores que cometiste, la gracia de Dios no te echa en cara el hecho de que tú fallaste. La gracia de Dios te acepta y te acepta para restaurarte. Esa es la gracia de Dios. Y eso es lo que Jesús les estaba tratando de enseñar en este día. Dijo: no importa lo que has sido, no importa lo que has hecho, no importa cómo te has perdido, lo que importa es que hoy estás aquí delante de mí y tú que estabas muerto, ahora estás vivo. Usted se recuerda que el otro hermano le reclama: es que le estás haciendo fiesta. Y el padre le contesta: oye, espérate un momento, quiero que entiendas que esto era necesario, porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Amén. No importa lo que hiciste, no importa lo que pasó, lo que interesa es que estás aquí y que Dios hoy quiere restaurar tu vida. Denle un aplauso fuerte al Señor hoy en este día. Él quiere restaurar nuestras vidas. Yo quiero terminar aquí. Espero que le haya sacado algo hoy a la gracia de Dios, que le ayude a ver las cosas de una manera diferente. Y estas son las 3 cosas que yo quiero que usted se lleve en su corazón hoy. La gracia de Dios nos enseña que todos tenemos un valor único y muy alto. La gracia mueve cielo y tierra para restaurarnos y demostrarnos su amor. Y la gracia cubre multitud de errores. En Cristo ya no hay condenación. Su amor cubre todo. Entonces hoy en este día, cuando usted piensa acerca de Jesús, yo quiero que usted piense en esto. Jesús es la máxima expresión de la gracia de Dios.